Amigos, soy José López Ebrat y este es Cultura. Hoy nuevamente sentimos el corazón abierto al tema cultural y específicamente a un aspecto que muy pocas veces, a pesar de que la UNESCO lo clasificó ya hace varios años como industria cultural, no lo tenemos clasificado como tal. Y hoy tenemos un representante de la cocina, de la gastronomía a nivel nacional, regional, internacional, un gran maestro que nos enorgullece mucho tenerlo con nosotros porque queríamos abordar ese tema. Hay muchas aristas de la cocina que definitivamente o caen en terreno de la especulación o no somos acertados frente a la reseña, a la crítica o al análisis que hacemos sobre ello. Nos referimos al maestro Jaime Alzate. Jaime, bienvenido, cocinero. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, hago el énfasis en cocinero porque él me lo hizo a mí en una reunión que tuvimos antier. Así es. Sobre cocinero y chef. Usted es cocinero a pesar de su trayectoria a nivel de Europa, de Estados Unidos, de Colombia. Es que, bueno, buenas tardes, bienvenidos y espero que tengamos una charla amena. Claro que sí, en Jaime. este rato. A ver, comencemos por esa aclaración y hay varias que me interesa hacer. La profesión es cocina, es cocinero, ¿sí? Tomamos el nombre de chef porque nosotros trabajamos sobre patrones franceses y en Francia cada jefe es un chef. Tú vas al banco y dices quién es el chef del banco, tú vas al taller, quién es el chef del taller, y vas a la cocina y quién es el chef de la cocina. Los otros somos cocineros. Yo soy gerente cuando estoy de gerente en una empresa y después salgo y soy administrador de empresas. Así de sencillo. Entonces nos gusta a algunos profesionales que nos llamen por la profesión, cocinero. Bueno, Jaime inició este trabajo maravilloso, delicioso, inmenso, de ser embajador de la cocina, en una época inclusive que estaba estigmatizado el tema de la cocina, ¿no? Sí, completamente. A ver, mira, la historia es la siguiente. Por finales de los años 60, el gobierno decide comenzar un programa de todo este tema de la gastronomía, el turismo y demás. Entonces se hace un proyecto para empezar la capacitación. Este es un programa que siempre ha pertenecido a la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Estas escuelas se manejan sobre un patrón de la OIT. Entonces se recurre a la OIT para hacerlo y comienza el proyecto y mandan a Europa a un personaje costeño que va a la Universidad de Glion a estudiar y luego queda en el norte de África y Europa un par de años mirando bien el tema para venir a inaugurar el tema de gastronomía y turismo en Colombia como parte de formación. Pedro Mercado Castillo, que en paz descanse, fue el iniciador de esto, él después fue viceministro de Justicia. Entonces en el año 69 se inicia el proyecto, nosotros ingresamos en el año 70 a este proyecto, pues no había aquí gente formada, mandan en el 69 un primer grupo a Bélgica a formarse y con ellos nosotros nos formamos e iniciamos el programa en el año de 1970 en Bogotá. ¿Sí? Se tomó una sede para comenzar la escuela y el SENA en esa época, la condición de ingreso era para chicos de 14 años con quinto de primaria. Entonces fueron nuestros primeros estudiantes, chicos de quinto de primaria de 14 años. Era muy mal visto, ¿no? Usted, pues, perdóneme la expresión, usted va a estudiar para marica o para manteco. Entonces... Estamos hablando de que 1970. No, imagínese, era recalcitrante la exclusión. Claro, ¿no? entonces se veía muy mal, ¿no? Se veía muy mal. Y comenzamos, realmente teníamos que ir a recoger los muchachos casi a las casas de bienestar de esa época, pues a la casa del padre Picoló. Los curas nos ayudaban en las iglesias a hacerle publicidad y conseguíamos 8 estudiantes, 10. Sí, era muy mal visto. Bueno, pero Jaime, ¿por qué llega a esa decisión de ser cocinero? Como ahí la vida a uno le da unos golpecitos de suerte. Yo estoy estudiando en la universidad. Yo toda la vida he leído Espectador y Tiempo, el domingo en la mañana lo dedico a eso. Y abro el periódico y dice
bachilleres interesados en un programa de bla, 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 tendrán beca y luego trabajo. Entonces dije, bueno, Me están llamando. voy a mirar a ver qué es ese cuento, me paso a una nocturna y pues me gano una platica y ayuda a la casa. Entonces tuve la suerte de que tenía un amigo que era un funcionario del SENA y él me conectó con un hotelero. Yo no tenía ni idea que la cocina se estudiaba, yo nunca había ido a un restaurante. Comía en mi casa o en la cafetería de la universidad. Entonces él me explicó muy bien y toda la cosa, nos invitó, comimos una noche, me dijo la hotelería es esto, tal. Y cuando yo salí me dijo, te voy a dar un consejo si quieres hacer una buena elección, métete a cocina, porque estaban buscando en todas las áreas, ¿sí? Para mesa y bar, para panadería, para pastelería, para corte de carnes, para turismo, para administración y para cocina. Entonces yo me presenté, nos presentamos 950 personas, nos recibieron inicialmente a 45, entramos en periodo de prueba 2 meses y a los 2 meses sacaron 15 y nos dejaron a 30 y nos dijeron, ¿usted qué quiere estudiar? Cocina. Entonces todo el mundo se sorprendió, eso era muy raro. Además yo fui el primer entrevistado porque había sacado el mayor puntaje. Y entonces yo les eché un cuento ahí de los que echan los estudiantes también cuando les hacíamos entrevistas en la universidad. Y realmente la idea mía era terminar en la universidad, pero resulta que cuando yo entré a los primeros talleres, me encantó. Y dije, esto es lo mío, hasta luego, cancelo la universidad y me dedico con alma, vida y sombrero a esto. Bueno, Jaime es el autor de quizás lo que se considera la Biblia de libros que trabaja y estudia en el tema de la cocina. Inclusive su libro todavía se estudia, es un referente, es sí, obligación. Javier, yo te decía que una periodista, Joana Torre, en el año 2003 me escribió una nota y decía, el libro de la guía profesional de cocina de Jaime Alzate es para los estudiantes de cocina, como el álgebra de Baldor para los estudiantes de secundaria. Entonces se volvió un manual, porque no hay manuales, es un manual técnico de enseñanza y todavía funciona. Sí, la guía hoy todavía es el texto de estudio de la Facultad de Cocina. De muchas escuelas, sí. La primera edición la saqué el 1 de febrero de 1981 y todavía está vigente. O sea, estamos hablando de cuántas ediciones. Como más de 40 años ha estado en el mercado. Por ahí unas 40 ediciones, Jaime. No, las ediciones es cuando uno, digamos, reimpresiones. Ediciones ha habido 4. Ah, bueno, ¿sí? Es un buen número, ¿no? Uh-huh. Bueno, Jaime, ¿cómo ese colombiano ambicioso, exhaustivo, riguroso con su forma de observar la vida, cómo llega inicialmente a Europa? Mira, tuve otra suerte. Primero, estaba recién llegado a Colombia, segundo Cabezas. El famoso chef. Segundo es de Barbacoas. Él trabajaba en Bogotá en hoteles, en restaurantes. No sé por qué se fue para Francia. Algo lo jaló seguramente la gastronomía. Y yo pienso, porque él llegó a una de las escuelas más costosas y más prestigiosas de la época, el Cordon Bleu de París. ¿Sí? Bueno, otra anotación. La gente suele decir Cordon Bleu. No, blue es en inglés y cordon es en francés. La palabra es cordon bleu, ¿sí? Claro. Entonces es cordón azul. Y él consiguió una beca y pudo estudiar allá porque es muy costoso. Sí, hoy en día puede costar unos $30,000, $40,000 estudiar allá. Entonces él estudia y llega aquí a los grandes clubes, él ya era muy conocido. Y cuando estoy empezando tuve la fortuna de conocerlo. Y él me dio unas pautas que me orientaron mucho, nos hicimos muy amigos, yo fui muy amigo de él. Y luego tuve otra fortuna, fue tener un buen profesor, un francés, Jean Garnier, ya murió. Y él me dijo, vete para Europa, mira, no sé qué, tú puedes. Y yo muerto de susto, año 1970 y pico. ¿Cómo así? Eso, por ahí, no, eso, mira, llegas en cualquier cafetería, te reciben, allá necesitan mucha gente y no hay. Y algún día dije, sí, señor, hasta luego, y me fui. Me fui sin plata en el bolsillo. Llegué muerto de susto allá. Pero rápidamente conseguí trabajo. Jaime, su libro, ¿qué es lo que más enfatiza? En las técnicas básicas de cocina. O sea, ¿cómo hacer los platos? Por ejemplo, en pintura, cómo templar un lienzo, cómo mezclar cómo usar un pincel, es lo mismo. Sí, hay unas técnicas básicas que se aplican a todas las cocinas. Entonces, la primera parte está dedicada a eso.
y después las otras partes vienen producto por producto, hablando de pescados, hablando de carnes y cómo se van aplicando las técnicas y tiene una parte final de repostería interesante. Cuando usted llega a Francia, ¿tiene la oportunidad de preparar platos colombianos o le tocó acomodarse No, mira, a la carta no, francesa? porque realmente en la época había muy poca emigración, ¿sí? Ahora hay mucho porque hubo una emigración muy fuerte después de esa época. Entonces, donde hay comunidades, ahí aparecen las cocinas de otros países. Digamos, en Francia lo más fuerte en la época era cocina árabe, porque había mucho árabe. En Inglaterra, por ejemplo, mucha cocina de la India, porque fue colonia inglesa. Ahora hay mucho, ¿no? Y hay incluso algunos muchachos jóvenes destacados que han llegado muy alto, ¿sí? Pero no, en la época nuestra no era tan marcado, digamos. Bueno, Jaime, vamos a de pronto a hacer esa relación con la poesía que tanto nos gusta. Cuando usted cocina, ¿qué siente? Pues yo creo es una expresión, ¿no? ¿Sí? El gusto de pronto, yo digo que un pintor pinta y el gusto de que alguien vea ese cuadro y le encuentre algún detalle es el mismo que tenemos nosotros, ¿sí? El gusto nuestro es que el plato quede limpio, ¿sí? Entonces uno, bueno, voy a hacer esto, voy a buscar estos sabores, gustarán o no gustarán. Entonces hay como una expectativa, ¿sí? ¿Se pueden descubrir sabores o ya están todos? No, mira, te voy a contar una cosa. Por los años 80 más o menos, un grupo de jóvenes belgas fundó una cosa que llamaba food pairing, o sea, el maridaje de comidas. Maridaje, sí, Sí, señor. entonces todo eso se hacía en laboratorio, probando. Ahora con todo el avance de la ciencia, ellos lo que hacen es estudiar la estructura molecular del producto y le meten a un programa y le dan las armonías. Incluso, si a alguien que le interesa, ustedes entran a Food Pairing, la Federación de Cafeteros contrató ese estudio, hicieron todos los estudios de los cafés colombianos y las frutas. Entonces ustedes entran ahí, ¿qué va bien con Café Colombia? Ahí les va a decir miel de abeja, soya, calamares, mejillones, bueno, una cantidad de... Entonces uno ya tiene adelantado mucho trabajo, ¿sí? Ya hay menos prueba. Uno trata más bien es como de buscar armonías, presentaciones, ¿sí? ¿Cuáles son esos ingredientes básicos? ¿Los hay afín a toda la cocina nacional o internacional? Que usted diga, no pueden faltar. Hay un producto que es muy universal, que es el huevo. Sí, el huevo es impresionante, eso está en la pastelería, está en la cocina, está en todo, ¿sí? Pues estamos hablando un poquito de cocina de Occidente, ¿no? Porque la cocina oriental es un poco diferente. Pero, por ejemplo, uno encuentra muy común la cebolla, el ajo, el cilantro, incluso ya en Occidente se usa mucho porque se usa mucho en Oriente. Hay como esos sabores tradicionales, el perejil, la zanahoria, la cebolla. Hay otras cosas nuevas, pero digamos, son como ese tipo de ingredientes, diría yo, que están más marcados en casi todas las cocinas. ¿Cuáles son esos ingredientes de estas cocinas, como la francesa, por ejemplo, que han aportado a la colombiana? Nosotros estamos más influenciados por la cocina española, ¿no? ¿Sí? Precisamente por la conquista y porque ellos fueron los que hicieron verdadera fusión con la cocina colombiana. De hecho, muchos platos son adaptaciones de la cocina española. Los frijoles antioqueños, es la fabada asturiana, ¿sí? El sancocho nuestro es el cocido madrileño, así. Entonces tenemos mucha influencia española. Y ahora, bueno, otra anotación. El problema es que el país estuvo muy cerrado al mundo hasta los años 90. Entonces tuvimos poca mezcla. Y las mezclas son lo que hacen evolucionar las cocinas. Perú tiene una gran cocina porque ellos tienen esclavos, bueno, descendientes de esclavos chinos, porque ellos no llevaron negros sino chinos. Tienen la cocina Nikkei porque llegaron muchos japoneses. Tienen mucha influencia italiana, española y lograron una gran variedad de cocina por esas influencias. Lo mismo México. México es un país que ha recibido muchos emigrantes, sobre todo en las guerras, gente perseguida.
Entonces tienen una gran mezcla también y eso hace que las cocinas evolucionen. La cocina nuestra comienza a evolucionar ahora a partir de los años 2000 más o menos. Yo siempre tengo como anécdota que la limonaria, yo no nací en Palmira, yo nací en Trujillo. Nosotros salimos desplazados, llegamos aquí, llegué muy niño, de 8 años, pero yo veía que allá la gente usaba la limonaria para limpiarse los dientes, ¿sí? Le sacaban la raíz, le sacaban punta y con eso se limpiaban los dientes. Hoy la limonaria es una aromática muy utilizada en todos los platos orientales que hacemos. Y el jengibre no se conocía. Y eso se ha permitido porque han llegado otras culturas a funcionar con la nuestra. Y eso ha hecho que estemos comenzando a evolucionar la gastronomía, porque estamos muy pegados como a 1810. Jaime, nosotros tuvimos la oportunidad de conversar algo muy, muy superficialmente sobre el periodo pedagógico en su vida, que fueron 3 décadas, ¿no? 30 años tal vez. Pedagógico, 50 años. ¿En el SENA? No, en el SENA trabajé 27. Bueno. Y trabajé 41 en el externado. Allá también fue catedrático sí, porque allá hay administración de empresas turísticas y hoteleras y yo manejaba un módulo de gastronomía. Bueno, ¿cómo es esa relación con el estudiante de cocina? ¿Es diferente a otro tipo de estudiante de otras facultades? De pronto estamos hablando de una interrelación parecida a la que se hace con los estudiantes de Bellas Artes. Hoy no, digamos, bueno, ha cambiado mucho, pero inicialmente yo recuerdo que el externado fue la primera facultad que abrió el programa de hotelería y gastronomía. No, hotelería, yo no tienen gastronomía. Entonces, como los muchachos del taller de cocina iban uniformados de cocineros, les decían, ahí van los pasteleros, los de Derecho y los de Comercio Internacional, y todo. Los veían como... Sí, despectivos. Con forma despectiva, pero resulta que el externado se posicionó muy fuerte en Colombia, digamos, así como en la jurisprudencia, en el derecho hay mucho externadista, casi toda la hotelería está en manos de egresados del externado. Entonces comenzó a cambiar el tema, cuando ya las generaciones salieron y ascendieron a gerentes, había gerentes muy importantes. Entonces la cosa cambió también, claro. De todos modos el mundo también cambió, ¿no? Las percepciones. Jaime, siempre he tenido esa inquietud, quienes hemos ejercido, gracias a Dios, la pedagogía a nivel universitario. ¿Cómo es esa mecánica de acercamiento al estudiante? Nosotros, recuerdo, trabajábamos mucho la metodología experiencial, es que si lo hago, lo aprendo. ¿Cómo era esa relación suya? Es que lo nuestro es muy divertido, muy agradable y muy fácil. Porque es que el tema de la cocina es muy atractivo. Entonces, yo cuando trabajé en el externado, que era administración y estaban viendo, sobre todo los primeros semestres, la expectativa de llegar al taller de cocina era muy alta. Entonces, la clase era muy fácil, porque como era aprender haciendo, ¿sí? No era teoría, sino vengan para acá y empecemos por aprender la estufa. Había chicos que decían, bueno, profe, téngame paciencia que yo nunca he entrado a la cocina de mi mamá y ni siquiera sé cómo se abre la nevera, ¿ve? Entonces para ellos era un impacto muy fuerte y tenía una cosa muy interesante, apenas avanzaban un poquito, comenzaban a influenciar mucho en la familia. Ay, prepárenos lo que prepararon. Entonces el domingo se reunían y se volvía digamos, como una actividad alrededor del estudiante muy interesante en la familia, eso lo veíamos mucho. Cuando la UNESCO decidió clasificar la cocina como industria cultural, en el mundo aplaudimos, porque era justo, porque creemos y estamos convencidos que es un componente cultural muy importante, Jaime. Sí, de todos modos, mira, ha habido una evolución, ¿no? Digamos, muy grande. Hasta 1960 y algo, todos los grandes cocineros eran empleados de grandes empresarios. Entonces eran generalmente modistas, joyeros, ¿no? Entonces estaban pues todas las grandes empresas con restaurantes. Y hubo un grupo que se formó que se llamó la Nouvelle Cuisine, la nueva cocina francesa, que hizo incursión en el mundo, un cambio fuerte pues, alrededor de los años 70. Este es un grupo que se va a Viena a hacer sus prácticas
en un restaurante que llamaba La Pirámide de Viena, donde había un señor que llamaba Fernand Point, que era uno de los chefs más famosos. Y él les dice, oiga, ¿por qué ustedes que están jóvenes no se arriesgan y montan sus propios negocios para que puedan hacer lo que quieren en su negocio? Entonces aparece ese movimiento tan interesante allí y aparece el cocinero empresario a partir de los años 70 y pico. Entonces eso que da cabida a que comienza a haber una expresión propia. Ya no es que el fulano que me impone esto, sino que yo hago lo que quiero. Y ha habido cosas muy interesantes. Por ejemplo, fue muy famoso el bully a finales de los 90 en España. Ferran Adrià se volvió un artista. Incluso él estuvo molestando mucho porque él quería hacer exposiciones artísticas de cocina. ¿Ves? Maravilloso. Ellos abrían solo 6 meses al año y 6 meses se dedican a la investigación, a producir cosas nuevas de mucho componente artístico. Y hay ahora algunos, ¿no? Todavía. Bueno, Jaime, hay un tema que también lo estuvimos abordando, pero yo quiero que lo compartamos con todos. ¿Hay una cocina mejor que la otra? ¿Este país mejor que el otro? ¿O son percepciones? No, ¿O cada una mira, tiene su...? yo lo que te decía, ¿cuál es la mejor cocina para ti? La que a ti te gusta. Por fortuna evolucionamos un poco porque hasta los años 70 y pico y casi 80 eran unas normas como muy rígidas y yo digo un poco clasistas, ¿sí? Si usted no toma vino tinto de este tipo con esta carne, usted está out, usted no está, ¿sí? Usted no está en lo que está. Hoy en día, tómese el que quiera, ¿sí? Si le sabe bien, tómelo. Hay unas armonías que si uno aprende de pronto le saca gusto. Pero el tema de la cocina es una cuestión cultural, es una cuestión de amistad, ¿sí? Es una convocatoria al diálogo, a la comunicación, que nosotros todavía nos falta. ¿Usted se aleja mucho del protocolo? Hoy los platos deben ir con tal bebida. Es decir, sí hay, digamos, unas pautas que es importante seguir porque uno le saca más gusto a la comida. Pero hay quien dice, no, mire, a mí no me gusta el vino tinto, yo prefiero comerme mi churrasco con un vino blanco. Pues si le gusta, es lo importante, ¿sí? Lo mismo que la pintura, a mí me gusta Kandinsky, al otro le gusta Picasso, al otro le gusta Miró, ¿sí? Sí. Entonces es lo mismo. Entonces yo digo, la cocina buena es la que a ti te gusta, ¿ves? Y ahí voy a hacer una anotación que me parece importante aprovechar este espacio. Tenemos un problema muy grande con la cocina colombiana por ese complejo de inferioridad que hemos manejado permanentemente. Yo he participado en algunos estudios del Viceministerio de Turismo y hemos encontrado cada vez lo mismo. ¿Cuál es el problema de la cocina colombiana? Nos da vergüenza. Y yo pongo un ejemplo. En Perú, la causa limeña, que es un puré de papa con limón y con ají amarillo. Y se pone la mano aquí con orgullo y dicen causa limeña. Y a nosotros nos da vergüenza. Entonces viene un extranjero, hacemos el oso, tratando a un español de hacerle una paella mal hecha que no la sabemos hacer ni tenemos la plata porque hay productos que son muy costosos. Y él viene loco por comer patacones y comer guiso y comer lulo, porque el turismo ahora es mucho más experiencial que antes. Uno quiere ir a ver cómo viven las comunidades y a participar con ellos. Hay mucha gente que dice, mire, hay una casa campesina donde hacen almuerzo, lléveme allá. Yo quiero ir a comer sancocho con ellos del que ellos hacen. En vez de irse a un gran restaurante, José, ahí en París, ellos allá los tienen. Entonces nos da vergüenza porque no hemos querido reconocer que la cocina nuestra es tan importante como todas las del mundo. Si yo me voy para un país, hay gente que dice, no, la comida mexicana no me gusta porque es muy picante. Bueno, pero usted fue, la vio y probó y vio cómo vivieron, ¿sí? Entonces aquí la gente viene ansiosa buscando café, no sabemos preparar café, no le hemos cuidado al café. Yo, cuando llegué a la universidad, dije, ¿cómo es posible que tenemos una cátedra de vino y no tenemos una de café? Entonces pusimos una cátedra de café para los muchachos. Nosotros deberíamos saber mucho de café. ¿Tú la dictaste, Jaime? No, eso es más complejo que el vino. ¿Sí? Sí, tiene muchos más matices, muchos más aromas. Jaime, hay un caso que me lo compartió un amigo que es productor cultural de Barranquilla. Fueron unos extranjeros, creo que eran italianos, y los llevaron a los mejores restaurantes de la ciudad
y el hombre los detuvo en la puerta y les dijo, aquí hay arroz de lisa, arroz con pescado, Sí, sí. que es muy típico de la región. Barranquilla, sobre todo. Se tuvieron que devolver a buscar un sitio tradicional de la ciudad, cerca del río Magdalena, donde ofrecieran arroz de lisa. El problema tiene Cartagena, por ejemplo. Encuentras italiano, argentino, peruano, bueno, lo que quieras, y 2 o 3 colombianos. Te vas a México, te cuesta conseguir un restaurante extranjero. En los grandes eventos de México, yo he podido estar en algunos, en el Hotel Presidente. Tequila, mezcal y comida mexicana. ¿Ves? Y nosotros no somos capaces de hacer eso, nos falta identidad. Entonces, hay que yo sí insisto mucho, hay que creer en lo nuestro. La gente viene aquí a ver cómo vivimos y cómo comemos y qué es lo que hacemos. Y eso, el país está muy interesado en desarrollar el turismo y hay una preocupación muy grande porque no queremos mostrar la cocina. Hay unos muchachos jóvenes ahora haciendo trabajos interesantes, pero en general la gente, los gerentes de los hoteles, yo tengo amigos que son chefs, ponen cocina colombiana, oye, no haga el oso, quite eso de ahí, ¿cómo se le ocurre? Póngame italiana. Sí, una autoestima nacionalista total, precaria. Baja. Bueno, lo dice un cocinero internacional que tiene toda la argumentación y toda la experiencia y la autoridad para decirlo como Jaime. Jaime, ya lo hemos hecho, pero vamos a profundizar algo. ¿Qué destaca o qué le gusta a Jaime rescatar? Por ejemplo, ya hablamos de la cocina peruana. Vámonos a otra parte del continente, de pronto de la cocina venezolana. No, mexicana. ¿Sí? Yo he ido mucho a México, sí, me encanta. ¿Por qué, Jaime? ¿Qué le Porque gusta? es que tienen una identidad impresionante, su comida es muy rica, es muy buena. No conocemos mucho, nosotros conocemos Tex-Mex. Tex-Mex es una cocina que se inventaron para los emigrantes que venían de California hasta Ciudad de México, entonces en el tren les vendían. Pero la tortilla de ellos y los platos que hay, no conocemos y no tortilla, por ejemplo hay una sopa de limón que tiene, no digo dónde porque pronto me equivoco, bueno, pero de limón, tiene unas preparaciones de animales de caza impresionantes, entonces tiene una variedad muy grande y un amor por la cocina que te contagia, ¿sí? Y el mexicano come mexicano todo el tiempo. Jaime, ¿la cocina provoca reacciones? ¿Reacciones? Cuando usted en el cliente, en el consumidor. Por ejemplo, si yo Claro. quiero que alguien, aprovechando su presencia, que un invitado sea inmensamente feliz, ¿usted qué le serviría si ese invitado es norteamericano? Pues tengo que irme mucho al gusto de él. Porque mira, esa es otra cosa que nos equivocamos. Tú naces y tú quedas con unos códigos en el cerebro, entre ellos el gusto. Cuando nosotros íbamos porque ya no voy, a eventos internacionales a competir, entonces la gente que tenía más experiencia, sobre todo cuando comenzamos, nos decían, mira, los jurados son un poco de viejos que tienen el gusto de esta forma, no se arriesguen con cosas desconocidas para ellos. Entonces uno lo que tiene que mirar es qué tipo de comportamiento tiene frente a la gastronomía norteamericana para ver cómo podemos encontrar cosas aquí que le agraden, que se pueden, ¿sí? Por ejemplo, de la cocina italiana, ¿qué podríamos fusionar con la colombiana? ¿Se puede crear un nuevo plato a partir de esa fusión? No, uno puede tomar sabores, ¿no? Yo creo que uno puede. Eso, lo que se hace en la fusión es eso, a veces como mezclas de cosas, de sabores. Es que, a ver, yo lo que digo es lo siguiente, los productos son casi iguales en todo el mundo, de mejor o menor calidad, pero son iguales. Pescados blancos tenemos aquí, pescados azules, en todo el mundo hay patos y hay gallinas, carne de res era mejor la argentina que la nuestra, pero es carne. ¿Qué es lo que diferencia las cocinas? Los sabores. Entonces uno tiene que ir a las aromáticas, a los condimentos y a las especias. Ahí es donde radica todo, ¿sí? Entonces ahí es donde yo puedo jugar qué armonías puedo encontrar con algo italiano con lo nuestro. Jaime, ¿sí? Las saturaciones son válidas y le cuento el ejemplo, por qué lo estoy poniendo sobre la mesa con usted. Un amigo nuestro, Hugo Rafael González, ya fallecido,
director de cine del Instituto de Ciencias Cinematográficas de Florencia, Italia, vivió muchos años en Italia, después lo tuvimos acá en Colombia, me decía que el italiano de la calle no le gustaba que le saturaran, por ejemplo, las pastas de salsa de tomate, y nosotros la perseguimos. Es que nosotros, por ejemplo, ellos no comen espaguetis con pollo, ¿sí? Parece un horror. Pero para nosotros sí, entonces nosotros tenemos cosas colombianizadas, pero eso es válido, somos así, ¿sí? No le tengamos miedo. Nosotros tenemos yo digo arroz tipo paella, no me atrevo a decir paella, porque la paella es de grano grueso, especial, debe ser del alto del grano, no esa cantidad de arroz, ¿ves? Los sabores, eso es. Entonces, pero la hacemos y es válida, si a la gente le gusta. Pues no nos podemos pues, estigmatizar tanto. Si yo me comprometo a hacer un plato europeo, que hay parte es porque tengo todos los ingredientes y manejo la técnica. Antier hablábamos de lo delicioso que es, pues a usted le encanta la comida del Pacífico colombiano, del plato que denominan clavao, Sí. que es arroz, chorizo Y queso. Queso Costeño. Sencillísimo, Sí. pero delicioso. Sí, muy nuestro, muy del Chocó sobre todo. Del Chocó, sí señor. Uh-huh. Bueno, Jaime, ¿qué otros platos por ejemplo, ya que comenzamos con el Pacífico, vamos a hacer el recorrido, se destacan por su sabor? Mira, por ejemplo, a mí te voy a contar una anécdota, carapacho de jaiba. Para mí es sublime, ¿sí? Al César también parece que le gustó. Sí, bueno, yo estaba en Boca Grande, Tumaco, una vez, y había una señora que llamaba El Amor, y tenía un restaurante que llamaba El Amor. Las hijas eran unas negras, bellísimas, descalzas, con vestidos blancos y unas candongas de barbacoas impresionantes. Y servían ahí. Entonces ahí comí carapacho, me encantó. Y salgo yo y me encuentro un peladito, un niño de ahí, de la isla. Me dice, ¿por qué no vienes a comer a mi casa? ¿Y tú qué haces? Yo te hago carapacho de jaiba. Y dije, voy a probar, voy a ir allá. La casa no tenía ni un fogón de leña y una sartén. Pues el muchachito cogió, hizo todo el refrito, que es la salsa de base de ellos, le echó el cangrejo y toda la cosa, hizo un puré de papa china, tú ves que es típica, con leche de coco, ¿sí? Cogió el carapacho, lo llenó, le puso un poquitico de papa china encima, calentó muy bien la sartén y lo volteó y me lo sirvió gratinado. ¿Ah? Sí. Yo creo que ese plato es para poner en cualquier restaurante del mundo. A mí me gusta mucho eso, ¿sí? Los tamales de pescado, pero más que todo los hacen de piangua o otra cosa, ¿sí? Yo lo hago de cangrejo y camarón. Ese es un plato poco conocido en el país y es un espectáculo, ¿sí? El tamal de allá. Porque la masa no se hace con maíz, no hay maíz, se hace con plátano verde cocido en leche de coco. Y con esa masa se rellena con el refrito y el cangrejo y los camarones o lo que le vas a poner, o la piangua o lo que sea. Pero es otro plato que me parece espectacular. Y además se hace pequeñito. Que no todo, digamos, el encocado que es tan famoso, ¿sí? El tapado. Y el tapado tiene una cosa muy interesante, ¿viste? Porque ya pescado, ya carne, ¿no? Porque los muleros, que llaman en la época, que transportaban mercancía desde Pasto hasta Tumaco y regresaban a pie. Entonces traían la carne seca, que la secan en claro, la tierra, en un cajón de madera. Y entonces cogían y hacían su caldo con lo que había allí, más lo que ellos traían. Entonces le ponían carne seca y le ponían pescado. Bueno, Jaime, ¿qué opina cuando esos platos tradicionales caen en el terreno de la innovación, de variar un poco? Le coloco solo un ejemplo. Estuve la oportunidad el año pasado, tal vez, de estar en una región del Caribe colombiano donde se prepara y se vende la arepa de huevo. Y ya no era la tradicional, ya tenía otros ingredientes, hasta el color era diferente. Yo estoy muy en contra de eso, ¿viste? Y nosotros tuvimos una época, ahora lo voy a decir por primera vez, como negra de la gastronomía, cuando aquí algún personaje que vino, que no era ni cocinero ni nada, pero
como era extranjera, lo elevamos al curubito. Y comenzamos con el tipo de la deconstrucción. Entonces, que además esa primera deconstrucción que hicieron no fue aquí, sino que nació en Venezuela, que fue coger la bandeja paisa. Entonces metieron en un tubo un poquito de frijoles, después un poquito de arroz, un poquito de chicharrón y como una pirámide ahí, y eso era la gran innovación. Y comenzaron a hacer unas tonterías y comenzaron a tirarse de todos los platos tradicionales. Yo digo, si hay talento, que es muy difícil. Dicen que el que se inventa un plato es un genio y el que inventa dos es un mediocre, porque es muy difícil, ¿sí? Entonces, trabajen los productos nuestros, que hay gente haciendo cosas muy interesantes con nuestros sistemas de cocción tradicional y nuestros productos, que sean propuestas nuevas. La cocina francesa hoy en día es tradicional, pero no es la misma del siglo XIX o del siglo XVIII. Entonces nosotros sí podemos hacer cosas innovadoras con lo que tenemos, pero lo que está, ¿sí? Tú te vas a Francia y tú te comes, ¿qué? Por ejemplo, una cosa bien sencilla, un bœuf bourguignon, ¿sí? Que es una carne estofada con vino tinto. Tiene sus principios, se sigue haciendo hace años así. Hay otras cosas similares muy buenas, pero ese se hace como es. Entonces la arepa de huevo hagámosla como es. Entonces la innovación tiene límites de acuerdo a su perspectiva. Yo creo que la innovación con tradición es muy importante. Ah, ya, ¿Sí? perfecto, perfecto. ¿Sí? Pero ¿y cómo se logra esa ecuación, Jaime? Ese equilibrio. Eso es para los genios, para los creadores. ¿Cómo que dice usted? 2 platos ya es malo, ¿no? Eso es para los creativos. Yo le digo a la gente, hombre, no le teman a la cocina, porque le han metido a la gente aquí el cuento de la innovación y la creatividad. Yo le digo, no todos son músicos, hay intérpretes o no. Hay gente que toca muy bien el violín y toca Beethoven y te toca Schubert o lo que sea, pero no es compositor. Entonces en la cocina hay quienes crean y hay otros que saben interpretar bien. Entonces es mejor hacer una buena interpretación que una mala creación. ¿Usted qué no acepta de la cocina, de los platos que actualmente estamos observando en la cocina colombiana? ¿Qué lo irrita? ¿Qué le molesta? No, me molesta que no lo hagan como es, ¿sí? Mira, yo tengo una experiencia. Hay un plato que para mí es campeón, nadie lo reconoce, pero no por mí, sino por franceses que lo reconocieron, que se llama el cocido boyacense, ¿sí? El cocido boyacense lleva 3 tipos de carnes: res, cerdo y pollo, ¿sí? Y se hace con muchos leguminosas de allá, habas, unos frijoles verdes, bueno, allá iba. Lo más importante, aquí le dicen uyucos, allá le dicen chuguas. Las ibias, no sé cómo les dirán aquí, que son como rojitas, y los cubios, que los he visto aquí, los están trayendo a un supermercado. Esos cubios hay que ponerlos de último porque se deshacen en un minuto. Entonces, un cocinero muy famoso, que tiene muchas anécdotas muy, muy chéveres, el Manteco Guillermo además se llamaba. Cuando yo lo conocí, nos invitó a su casa a comer cocido boyacense y nos lo sirvió con un buen vino alemán. Me descrestó. Pero un cocido bien presentado. Pero lo que pasa es que en todos los sitios echan todo eso ahí, eso se vuelve una masa. Entonces eso es muy horrible, muy maluco, entonces la gente le tiene mal nombres por eso. Entonces los platos, siempre que se hagan bien hechos, yo creo que todos son válidos. Bueno, Jaime, ¿qué vamos a hacer en ese encuentro, ese maridaje con el café? Y donde está el maestro Jacobo Pérez, el pintor. Con el café sí viene un amigo pues que sabe bastante de eso, él trabaja con la Federación de Cafeteros y es experto en el tema. Y la idea es hacer un tallercito para que aprendamos a apreciar el café, ¿sí? Porque no sabemos tomar café, infortunadamente. Y es, digamos, como la desgracia del turismo, porque si hay algo que los extranjeros quieren venir a Colombia es a tomar café y a comer frutas. Lo que más les llama la atención. Por todos los estudios hemos encontrado eso. Yo no soy un experto en vinos, yo tengo los conocimientos básicos, entonces voy a hacer un tallercito para que la gente evalúe qué es un blanco y qué es un tinto, digamos los básicos del blanco, el blanco del Sauvignon Blanc y el Chardonnay, y tintos, el Cabernet Sauvignon, y uno muy parecido que es Merlot, que es un poco más suave. Entonces,
y ponemos unos quesitos allí para que prueben y vean las diferencias entre los vinos y los quesos, para que con el taller es más que todo crearle inquietud, ¿sí? Que la gente se inquiete por el tema del vino y se inquiete por el tema del café. Bueno, vamos a abordar un tema donde usted tiene una opinión muy clara, muy definida, y eso se lo agradecemos mucho, pero lo vamos a compartir con todas las personas que nos están observando y escuchando. El tema de las facultades de cocina o de las escuelas de cine, ¿sí están a la altura de la demanda que hay frente al tema? Bueno, la demanda ha caído un poco, ¿no? Hay un desencanto por muchas razones. Después de pandemia, los salarios bajaron mucho. Y este es un trabajo muy fuerte, esto es un trabajo de atletas, ¿sí? Esto es 10 horas de pie, con un estrés muy alto en las horas pico. Entonces, de todos modos, también en el mundo entero hay un movimiento, les voy a contar. Hay muchos chefs jóvenes, hay un belga que se reveló y dijo, ¿cómo así que nosotros trabajamos 24/7? No, y la familia y tal, hagamos un trato. Entonces han hecho un trato entre varios cocineros famosos. Abra usted 4 días, usted 4, yo 3 y repartámonos la clientela, no nos matemos más. Entonces eso está creciendo. Hay, digamos, como una preocupación por el exceso por la esclavitud que genera esto, ¿no es cierto? Bueno, entonces pues, de esa parte los muchachos primero fue una moda, ¿no? Y se lanzaron por toneladas porque tenían la imagen de la televisión. De los realities. De los realities, que llega uno y se para ahí, hace un platico, entonces que le pagan no sé cuánto y resulta que la profesión es otra cosa. Entonces han ido entendiendo que la cosa no es así. Y de otra parte que las escuelas no dan la talla, ¿sí? Son muy regulares, bastante regulares. Pues cuando uno ve escuelas de verdad, estamos a años luz y se ha vuelto un negocio. La formación en cocina es costosa, ¿no? Sí, hay que reconocerlo, porque las materias primas, todo eso cuesta, y para que un muchacho pueda dañar 5 pollos, pues eso cuesta. Entonces, hacen cualquier cosa y no salen bien preparados y ellos están un poco desencantados con eso. No hay una vigilancia fuerte, ¿sí? Yo no sé si me imagino que en las otras escuelas, con toda esta vaina de las... Antiguamente el único que tenía formación para el trabajo era el SENA. Ahora pues cualquier privado lo puede hacer. Sí. Entonces la gente sí coge las normas, a ver cómo la burlo por aquí, la burlo por acá, y hacen cualquier cosa y están certificando a la gente y ya la mayoría de los empresarios no les creen. ¿Ves? Jaime, ¿cuál es su postura frente a la cocina vegana? Pues a mí me parece, es una tendencia, ¿no? Yo le digo a la gente, ojo con las modas y diferencia de las tendencias, es una tendencia. Hay una preocupación mundial por la salud. Yo lo que veo es que no está claro, la gente no tiene los conocimientos de cómo es el tema de la alimentación y la salud. Y también les meten gato por liebre. Le dicen, yogur light, empresa XY, yogur, tiene 80% de grasa, por decir alguna tontería. Light, con 75, eso no está definido. Entonces la gente está comprando jamón light, yogur light, que eso de light no tiene nada. Entonces sí hay una preocupación en la gente y hay una tendencia muy fuerte hacia una alimentación más sana. Y de dentro está creciendo el veganismo. Pero pues no tiene que ser veganismo, es que la cocina sana no tiene que ser vegana, ¿sí? La cocina sana puede ser la tradicional, pero sin grasa, sin productos industriales, sin todos los químicos que se están usando. Se puede hacer una comida muy sana y buena. Pero excluir alimentos de origen animal, ¿qué tan perjudicial puede ser para la cocina que usted concibe? Hay un problema ahí, es el siguiente. La proteína, vamos a entrar más técnicas. La proteína, uno necesita 20 aminoácidos. La proteína es la unión de varios aminoácidos. Hay 20, ¿no? De los 29 se llaman esenciales, que son, el organismo no los produce, hay que recogerlos a través de la alimentación. Entonces esos deben estar presentes en la proteína en el momento en que la consumes. Y esos 9 están en la proteína cárnica, ¿sí? En las carnes.
llámese pescado, conejo, res, lo que sea. Las leguminosas, o sea, los granos secos, porque cuando está en vaina es legumbre, y cuando está en seca se llama leguminosa, tiene mucho nitrógeno y tiene mucha proteína, pero esa proteína es incompleta. Entonces hay que buscar un producto que tenga lo que a ella le falta, ¿sí? Haz de cuenta que la proteína es una pared de 9 colores y le falta un color, no está completa. Entonces hay que meterle de color. Entonces hay que buscar un producto que la complemente. Entonces el consejo de una vez, para que lo sepan, es: cada vez que van a comer granos, frijoles, lentejas, garbanzos, soya, habas secas, siempre, siempre con un cereal integral que suple lo que le falta, ¿sí? La metionina, le falta, entonces suplimos la carencia y ahí sí nos alimentan bien. Pero si, entonces la gente vegetariana no hace un pequeño estudio de nutrición y creen que solo comer vegetales se van a nutrir y se van desnutriendo. Jaime, sí, por favor. Y otra cosita es que hay una cosa que llama el valor biológico, o sea, lo que llama la proteína efectiva. De lo que uno come, cuánto arrastra el organismo. Entonces la proteína efectiva de los granos es menor. Entonces, frente a un pedazo de carne hay que comer mucho más frijoles, por ejemplo. Digamos, las porciones tienen que ser más grandes. Bueno, el segundo o la continuación de su libro, Jaime. El segundo libro de cocina colombiana. Por favor. Pues es que ese libro mío inicialmente tenía una parte de cocina colombiana, que no sé si leíste la introducción está hecha por Lassi de Moreno. Lassi de Moreno es un miembro de la Academia de la Lengua, gran gastrónomo, escribió mucho sobre cocina, fue embajador en muchos países, y él me apreciaba mucho. Y cuando saqué el libro, el otro sin la parte de cocina colombiana me hizo el reclamo. Le dije: no, póngale ahí que yo voy a hacer. Lo que pasa es que, mira, lo que yo he visto es que hay mucho escrito de cocina colombiana, pero son la copiadera, ¿sí? Yo hago un libro, entonces saco las reglas de otro libro, que la saco de otro, que la saco de otro. Ese es un trabajo que tiene que ser muy serio, ya no hay tiempo para hacerlo. ¿Cómo que no? Yo trabajé bastante eso, alcancé a recoger yo conozco mucho el Pacífico porque, como anécdota, cuando yo regreso de Europa, yo no sabía nada de cocina colombiana y me dio vergüenza conmigo mismo. Y dije: ¿cómo es así? Que yo no, entonces me dediqué a recorrer, y lo primero que recorrí fue el Pacífico, recogiendo recetas y conociendo la cocina. Bueno, yo creo que necesitamos otra hora con Jaime Alzate. Bueno, tenemos unos minutos más. Si usted, que se identifica tanto con la cocina del Pacífico, le pidiéramos que abordara una investigación sobre un plato en particular, ¿cuál sería ese plato que se convertiría en el segundo libro de Jaime Alzate? Yo te digo, a mí me gusta lo que mencionaba, el carapacho de jaiba. De todos modos, sobre los tamales se hizo ya un trabajo que, como hay un concurso del Ministerio de Cultura, ¿sí?, sobre cocina tradicional y propuestas nuevas, ese fue premiado, los tamales de pescado del Pacífico, fue premiado por el Ministerio de Cultura. Me imagino que hay alguna investigación sobre eso. A ver, digamos, a mí ¿sabes qué me llama mucho la atención del Pacífico? El uso tan alto del toyo, ¿sí? Que el toyo, para ellos, yo creo que eso es como lo que los mueve más. Toyo ahumado, y lo tienen en muchas preparaciones, que es un tiburón pequeño. Mire, Jaime, nosotros durante muchos años hemos sido asesor de la Asociación de Mujeres Afrocolombianas, Amafrocol. Ellos tienen un evento central que se llama Tejiendo Esperanza en Cali, y la muestra grande tiene un componente alto de cocina tradicional, ancestral. Ellos tienen mucho, ¿no? Maravilloso. Y lo que más escucho es que ellos me lo han asegurado muchas veces y me lo han demostrado, que la cocina les permite narrar sus historias, su presente, sus sueños, sus frustraciones. Yo soy muy amigo de Maura. Caldas. Maura Caldas. Maravillosa, maestra. Yo la llevé a ella por primera vez a Bogotá, a un evento muy grande en el 2002. Y ella fue, en esa época... Y de narradoras del Pacífico a través de la cocina, la maestra Maura. Ella cantaba, bailaba y charlaba. Cantadora de la cocina, ¿no? Claro. Bueno,
Gracias al maestro Jaime, de verdad que estamos muy agradecidos por haberlo tenido en E-Cultura, porque creemos que cuando la UNESCO, estamos convencidos, cuando la UNESCO clasificó la cocina como industria cultural, se hizo justicia, Jaime, porque realmente es una industria. Lo que hay detrás, la infraestructura económica, y usted que ha estado en Francia, en parte de Europa y en Estados Unidos y en Colombia, sabe que es importante, y dentro del Producto Interno Bruto, le hablo del caso colombiano, marca un punto muy alto la presencia de la cocina colombiana. La cocina nos jalona en el tema económico, Jaime. No, y hay que ponerle mucho cuidado por el tema del turismo. Mira, nosotros en el último trabajo que hicimos para el viceministerio, trabajamos mucho sobre México y Perú, ¿sí? Y hay cosas para copiarles, pero en cantidades de lo que hacen ellos. Pero ¿cuál es el problema aquí? El problema es que esta corrupción los tiene fregados, ¿sí? Entonces los proyectos no avanzan. Había propuestas sencillas, por ejemplo, y yo le dije a alguien aquí en Palmira, ¿por qué no hacemos, o busquen ustedes que tienen contactos, hacer un distintivo aquí a los portadores de tradición? Ponerle un certificadito ahí, constancia de que es un portador de tradición de verdad. Hacer encuentros de portadores de tradición, ¿sí? Palmira debería tener un encuentro de artesanos de la cocina un día, y venden su comidita y uno va y se va creando un ambiente para darle la importancia. De cocina ancestral, Jaime, que es muy fuerte en Palmira, ¿no? No sé. Maravilloso, realmente es una apuesta que hay que hacer, sí. Y estamos totalmente de acuerdo. Bueno, Jaime, ya usted ha hecho muchas cosas. ¿Cuál es ese siguiente paso que sigue con Jaime? El encuentro de café con el maestro Jacobo Pérez, ¿no? Sí, el café y más que todo el del café, sí. ¿Quiénes pueden asistir a ese taller que vamos a tener con los maestros? Pues todos los que les interese el tema del café. ¿Sí? No sé pues cómo ir a manejar eso, porque como el espacio es pequeño, de pronto este amigo va a estar viniendo porque va a hacer una asesoría aquí. Y entonces él es muy querido. Incluso me dijo, no, yo me llevo las cafeteras y el café bueno para que probemos allá. Sí, pueden haber varios. Bueno, vamos a adelantar algo. ¿Qué se puede aprender ahí por parte de las personas que asisten? Primero, conocer qué es el café, ¿sí? Cómo es el tema del beneficio, pues la cosecha y cómo se trata el café, los diferentes tipos de café y cómo se cata un café, que tiene una forma muy particular de hacerse, ¿sí? ¿Cómo se cata, Jaime? Se echa aquí y se sorbe así fuerte para que todos los aromas se dispersen por la boca, ¿sí? ¿Y cómo percibe usted si hay un nivel de calidad en el ejercicio de catar? Pues eso ya eso es un ejercicio que hay que desarrollar mucho los sentidos, ¿no? Porque hay notas de todo lo que tú quieras, tipos de acidez, bueno, el tostado, si está tostado, si no está tostado, si sabe a caramelo, si sabe a chocolate, si sabe a flores, bueno. Ese es un ejercicio largo. Bueno, fue un placer tenerte, Jaime. Jaime Alzate, uno de los grandes cocineros que tiene este continente, ha estado con nosotros hoy en E-Cultura. Soy José López Ebrat. Muchas gracias, muy amables. Buenas tardes y muchas gracias por la atención. Gracias, Jaime. Muy bien, Jaime. La radio que te conecta con el futuro, también te conecta con las noticias.